Bueno, muy buenos días. Vamos a comenzar el segundo bloque de nuestra jornada de investigación, o el segundo módulo, que tiene que ver con algo muy contingente como es coronavirus. Y nuestra primera charla, nuestro primer expositor es alguien de nuestra casa. El tema se denomina desmanejo de la pandemia. El expositor es el doctor Osvaldo Artaza Barrios. Osvaldo es médico cirujano, pediatra, cardiólogo infantil, magíster en administración en salud, exdirector del Hospital Luis Calvo Maquena, exministro de Salud de Chile y ex consultor de la Organización Panamericana de Salud. Actualmente tenemos el privilegio de ser el decano de nuestra facultad, la Facultad de Salud y Ciencias Sociales de la Universidad de las Américas. Muchas gracias, decano. Lo dejo para que dé su exposición. Muchas gracias, Héctor. Primero, desearles a todas y todos muy buenos días, celebrar este webinar. Pedirles disculpas por anticipado si tengo inestabilidad en mi internet. Estoy peleando ahí con la empresa proveedora. Espero que esto lo pueda remediar en el corto plazo. ¿Por qué el título de desmanejo? Justamente por tratar de transmitir a ustedes que el principal problema que hemos tenido en esta crisis sanitaria es un tema de gobernanza. Aquí yo hablo desde mi experiencia en políticas públicas. No soy epidemiólogo, no soy, digamos, experto en materias de microbiología o de virología. Así que no voy a hablar desde, con relación a la pandemia desde una mirada de las ciencias que tienen que ver con la virología o la epidemiología, sino que desde una mirada más de la salud pública y de las políticas públicas. Toda crisis es una manera de expresar un quiebre en nuestras prácticas cotidianas, en lo que es en nuestra vida común y corriente, nuestro día a día. Cuando hablamos de crisis es porque se genera un quiebre. Y frente a todo quiebre, la humanidad a lo largo de su historia ha desplegado aprendizaje con respecto a cómo conducir estos quiebres. ¿Qué es lo que ha sucedido en Chile frente a esta pandemia? Lo que uno espera para la conducción correcta de cualquier catástrofe o quiebre, sea una catástrofe natural frente a un terremoto, frente a cualquier situación que implique un quiebre en la cotidianidad, lo que uno espera es que exista una conducción efectiva, unitaria, que alinee a todos los actores tras objetivos comunes, ¿no? O sea, eso es, por decirlo en términos simples, el ABC de cualquier conducción, de cualquier situación de quiebre del cotidiano. Uno espera que exista una autoridad, un responsable, que ejerza liderazgo. Y el liderazgo, como ustedes saben, es algo que la ciudadanía entrega. Somos las personas los que le damos autoridad a otra. Y por lo tanto, el liderazgo no se fuerza, no puede haber, no se impone. Uno se deja conducir porque le reconoce en el otro la autoridad, la capacidad, la competencia, efectivamente, para que conduzca, alinee, genere sinergia entre distintos actores, distintos incumbentes, para que, digámoslo coloquialmente, todos rememos para el mismo lado.
y por lo tanto se generen conductas adecuadas y no entrópicas o de disolución o caóticas. ¿Qué es lo que ha sucedido en Chile? En Chile lo que ha sucedido es que en los últimos años, y más allá de los últimos años, en las últimas décadas, se ha ido generando, por múltiples razones que son complejos de explicar, pero que ustedes vislumbran, una progresiva y creciente deslegitimización, ¿ah? O pérdida de legitimidad de lo que nosotros entendemos por autoridad. Y les doy un ejemplo. Cuando a principios de los 90 Chile enfrentó el problema del cólera, la autoridad sanitaria, el ministro de Salud de la época, Jorge Jiménez, definió ciertas prácticas o conductas para toda la población. Y en ese momento nadie osó discutir o problematizar, sino que hubo una conducta alineada a toda la población con respecto a lo que había que hacer para frenar el cólera, y Chile fue un país eficientísimo en el enfrentamiento del cólera. ¿Y qué fue lo que hubo ahí y que no hay ahora? Lo que hubo ahí es un reconocimiento de la población a que esa autoridad era legítima y que por lo tanto lo que allí se decía era lo que había que hacer. En cambio, lo que ha ido sucediendo en nuestro país es que toda autoridad, así como toda institución, ha entrado en un manto de duda, en un manto de discusión con respecto a su confiabilidad y a su legitimidad. Y eso producto de los procesos sociales y políticos que nuestro país está viviendo y que de alguna manera precipitaron la revuelta del 18 de octubre y que hoy día están generaron las condiciones para que se iniciara un proceso constituyente y que el país hoy día esté hablando de un nuevo contrato, un nuevo pacto social. Ahora, justamente el valor de la construcción de un pacto, de un contrato social, guarda relación con volver a valorizar o legitimar las instituciones que de allí surjan y relegitimar las futuras, el futuro rol de las autoridades. Y dentro de eso, volver a poder tener como país una autoridad sanitaria que efectivamente logre aunar la conducta de cada una y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas. Ahondando en este tema, quiero señalar que cuáles fueron los distintos o principales síntomas de este problema de gobernanza con respecto a la pandemia. Primero, dado a que en la autoridad no existía toda la confiabilidad con respecto a cómo manejar la pandemia, la pregunta que surge de inmediato, ¿por qué entonces no se congregó a distintos actores de tal manera de que distintos actores pudieran contribuir a legitimar las decisiones que se tomaban? Bueno, eso hubiera sido muy valioso, pero lo que sucedió fue todo lo contrario. Se crea al inicio de la pandemia fue en Chile reconocida formalmente el día 3 de marzo del año pasado. Poco tiempo después se crea un comité de expertos, cosa muy importante, muy valorable, pero al poco tiempo el comité de expertos empezó a transmitir de que sus opiniones o sugerencias eran poco escuchadas. Entonces, en vez de generar mayor legitimidad con respecto a las decisiones que se tomaban, lo que sucedió fue todo lo contrario, que se empezó a minar aún más la poca credibilidad o la poca legitimidad de las decisiones que se tomaban.
A los pocos días de que se crea este comité de expertos y se empiezan a generar estas contradicciones, la opinión pública empieza a ver cómo los alcaldes comienzan a entrar en pública pugna con la autoridad y distintos otros actores como el colegio médico o las sociedades científicas empiezan a entrar en conflicto. ¿Qué se hace entonces? Lo que se hace fue, que parecía muy importante, muy valorable, se crea la mesa social COVID, donde participan entonces, invita a participar a los actores locales, alcaldes, al colegio médico, etcétera, con la idea de que esto va a generar una buena legitimidad. ¿Qué pasa? Al poco tiempo, los actores principales de esta mesa social comienzan a señalar de que las opiniones o sugerencias no son escuchadas, que el manejo de la información es inadecuada y por lo tanto se empieza a colocar un manto de duda con respecto al manejo de los datos, a la seriedad con respecto y a la prolijidad y con respecto al manejo de la data. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? La consecuencia de esto es que la poca legitimidad o credibilidad que queda de la autoridad sanitaria comienza a ser minada desde adentro, desde los propios sitios o locus que se generan con la intención de mejorar justamente la gobernanza. Pero el efecto es lo contrario. El efecto entonces es que la institución comienza a quedar como en mayor descrédito con respecto a las instituciones que deberían conducir la pandemia, en mayor descrédito con respecto a cómo maneja la información, si la información es veraz, si es oportuna, etc. Finalmente la ciudadanía empieza a exigir no solo información, sino que empieza a exigir que se comunique adecuadamente y a explicar el sentido de las medidas. Y allí entonces empezamos a notar un vacío en lo que se llama la comunicación de riesgo. O sea, cómo la autoridad comunica de tal manera que a las personas le hagan sentido las principales acciones o actividades que a todas y a todos los ciudadanos nos corresponde desarrollar. Entonces, para hacer un pequeño resumen de lo que yo he dicho, frente a una crisis es cuando más se necesita de una autoridad. Frente a una quiebre en la salud pública, lo fundamental es que la ciudadanía confíe en la autoridad sanitaria. Y por lo tanto el aprendizaje que tenemos que hacer como país es cómo recuperamos. ¿Ah? Y esa no es una recuperación fácil porque implica el tema de la confianza. ¿Cómo recuperamos? ¿Mm? Y eso es un tema que tenemos que velar que en el proceso constituyente y en las definiciones que Chile tome hacia el futuro, es cómo podemos hacia el futuro recuperar la confianza y la legitimidad en la autoridad sanitaria de tal manera de quien ejerza en el futuro el rol de ministra o ministro de salud pueda contar con una ciudadanía disponible a actuar conjuntamente con sentido de bien común. Para colaborar con eso es vital de que dicha autoridad, por una parte, maneje celosamente la información, de tal manera de que nadie pueda acusar a dicha autoridad de que la información es poco oportuna, no es veraz, u otros aspectos que puedan generar un manto de duda. Allí es clave el manejo correctísimo, impecable de la transmisión de los datos con total transparencia, de tal manera de que se genere un círculo virtuoso con respecto a la confianza. Tercero, siempre pensar de que la autoridad en un país democrático no se ejerce desde la imposición, sino que se ejerce desde la cooperación. Y por lo tanto ahí es clave
que la autoridad sanitaria frente a futuras crisis entienda de que tiene que involucrar y que tiene que ser, por lo tanto, ejercer un liderazgo inclusivo y participativo, en lo cual los distintos y principales actores se sientan involucrados, se sientan considerados, escuchados, y que por lo tanto las medidas que se adopten sean apoyados por estos distintos voceros o liderazgos o múltiples de liderazgo, de tal manera que la ciudadanía vea que hay cohesión, que hay coherencia, que hay sinergia entre distintos y múltiples actores que transmiten señales concordantes. Por otro lado, también hay que entender de que nuestro país no es un país homogéneo, es un país muy heterogéneo desde su geografía, de su diversidad de ser. Y por lo tanto, el enfrentamiento de una crisis sanitaria requiere comprender la diversidad y por lo tanto las medidas que se tomen no pueden ser, algunas pueden ser muy similares, pero tienen que comprender las particularidades que puede tener el extremo norte, el extremo sur, y diversas zonas o realidades. Y por lo tanto, tiene que haber una mediación en la cual distintos actores locales, como pueden ser, digamos, hoy día Chile incorpora la figura del gobernador, gobernadora, pero también están los liderazgos municipales. De alguna manera, las medidas antes de hacerse efectivas tiene que haber un proceso, aunque breve, muchas veces en las crisis no hay todo el tiempo del mundo, muchas veces hay que tomar decisiones y hay que tomarlas rápidas, pero muchas veces por tomar decisiones rápidas y de manera inconsulta, el efecto es totalmente contrario a lo que uno buscaría frente a una crisis de una gran magnitud. Por lo tanto, el aprendizaje, que muchas veces es preferible esperar unas horas y consultar a una región, consultar a sus líderes y ver cómo una medida puede ser aterrizada de mejor forma en una realidad del sur de Chile o del norte de Chile, por decirlo de alguna manera. Y entonces, para ir ya señalando, ¿qué nos sucedió en Chile frente a la pandemia? Observamos que hubo una serie de fallos con respecto a cómo se conduce un quiebre, una crisis de la magnitud que tuvimos. Y estos fallos se explican, como todo tema complejo, no se explican linealmente, no tienen una sola explicación, sino que tienen una multiplicidad de explicaciones. Y una de ellas guardan relación con el proceso que está viviendo Chile en los últimos años con relación a esta pérdida de confianza y credibilidad en las autoridades. Y por otro lado, nos dice que en una crisis es muy importante contar con una autoridad validada. El concepto de autoridad sanitaria en una crisis de salud es tremendamente importante y por lo tanto la reflexión que yo hago es cómo recuperamos una autoridad sanitaria fuerte, creíble y legítima. Y allí pasan a ser elementos centrales el tema del manejo de la información, el tema de la inclusión y del involucramiento de los distintos actores, el manejo de las comunicaciones, sobre todo cómo traducir o involucrar a la ciudadanía, y el tema de cómo hacer mediar a las distintas realidades o la diversidad de nuestro país antes de tomar una decisión de tal manera de que sea recibida de manera adecuada por la población. Así que eso, así muy en resumen, muy sucintamente, yo quería transmitir como elementos reflexivos con respecto a qué aprendizaje hacer como país en frente a futuras crisis sanitarias que desgraciadamente van a seguir de tiempo en tiempo llegando a afectar a la salud de nuestras poblaciones. Muy disponible, si alguien tiene que hacer alguna pregunta o consulta, disponible a ello. Muchas gracias. Muchas gracias, decano, por su interesante visión
crítica y reflexiva acerca del manejo de la pandemia. Lo vamos a dejar invitado en un ratito más para participar en la mesa. Sin duda tenemos bastantes preguntas que hacerle. Muchas gracias, decano. Bueno, continuando con nuestro bloque, nuestro segundo y último bloque, va con el tema síndrome post-COVID. ¿Qué dice la evidencia? Un amigo nuestro de los últimos años, el doctor Walter Sepúlveda Loyola, con mucho agrado lo invitamos a participar de nuestra jornada. Contarles algo de Walter. Walter es kinesiólogo de la Universidad Católica del Maule, máster en Ciencias de la Rehabilitación de la Universidad Estatal de Londrina y doctor en Ciencias de la Rehabilitación de esta casa de estudios de la Universidad Estatal de Londrina. Walter tiene una línea de investigación muy potente en el último tiempo en relación a coronavirus y esperamos que nos muestre algo de su desarrollo investigativo en esta área y obviamente cómo ellos visualizan el estudio del el impacto del síndrome post-COVID y sobre todo en adultos mayores. Muchas gracias, Walter, por acceder a participar con nosotros en esta mañana en nuestra casa de estudio. Muchas gracias, Héctor. Voy a colocar aquí, a ver si se puede compartir la pantalla. Ok. Muy bien. Entonces yo primero quería agradecer también por la invitación a este evento. Espero que podamos todos crecer bastante y compartir buenas experiencias. Voy a compartir un poquito de lo que hemos conversado, de lo que hemos hecho aquí en Brasil, de las actividades que se vienen futuramente y también de la realidad, de la evidencia actual sobre el síndrome post-COVID. Bueno, como ya lo dijo Héctor, yo estoy acá en Brasil actualmente en este momento, así que le voy a contar un poquito sobre la experiencia que estamos realizando aquí también en la Universidad Estatal de Londrina. Entonces, lo primero, yo creo que ustedes ya han visto, ¿cierto? Desde que comenzaron, desde años atrás, desde el año 2019, 2020 y todo lo que ha pasado, hay una evolución de la pandemia. Se fue expandiendo, ¿cierto? Desde Asia, comenzaron a aparecer acá por el Pacífico, los primeros casos. Comenzó Chile, ¿cierto?, a aumentar la gran cantidad de casos, después se llegó hasta Brasil, y todo lo que hoy en día estamos viendo, ¿cierto?, que en Europa, ¿cierto?, todo el caos que generó la pandemia, después Estados Unidos, después, ¿cierto?, América Latina, que fue el foco grande durante el año pasado, y si hoy, ¿cierto?, lo analizamos a cómo está hoy, en este año 2021, podemos ver que claramente hay países que están súper más afectados y que el foco principal está aquí en América Latina. Entonces, si queremos hablar, por ejemplo, de síndrome post-COVID o todas las secuelas que está generando el coronavirus, vamos a entender que muchas de esas secuelas las vamos a comenzar a ver en nuestros países, en América Latina, Brasil, Chile, Argentina, Uruguay, ¿cierto?, que están en estados bien críticos. Y así como también el virus, ¿cierto?, se ha ido expandiendo y también ha ido evolucionando los tratamientos y los avances científicos para tratar y combatir el virus. Uno puede ver, ¿cierto?, que durante este tiempo la ciencia se ha desarrollado grande, se ha desarrollado de una manera increíble. Hemos visto cómo todo comienza desde una simple observación clínica. El clínico se da cuenta allá en Wuhan que había un tipo diferente de coronavirus, que generaba síntomas diferentes, como pérdida del olfato, ¿cierto? Y desde ahí fue evolucionando hasta generar los primeros estudios y saber y caracterizar los pacientes, estudios observacionales, después estudios ya clínicos, después incluso algunas revisiones sistemáticas, como les voy a mostrar. Y podemos ver, claro, cómo fue aumentando todo esto con el tiempo. Cómo de la nada, de un conocimiento cero, se fue hoy incluso a crear vacunas y hoy se habla de rehabilitación, y para hablar incluso también del síndrome post-COVID. Entonces hoy ya se sabe que esto ha ido aumentando bastante y que la evolución de la ciencia relacionada al coronavirus es un claro ejemplo de cómo la evidencia también se va organizando en la famosa pirámide de la evidencia, no sé si ustedes la conocen, y desde una simple observación clínica hasta los primeros estudios clínicos autorizados. Entonces, uno ha visto, ¿cierto?, esta famosa pirámide de la evidencia en tiempo real. Como le dije, desde una primera observación clínica en Wuhan, cuando se dieron cuenta que había un virus que tenía un tipo de corona, que se llama coronavirus,
hasta hoy ya establecer los primeros tratamientos. Y es así como pasa también en el área de fisioterapia, ¿cierto? De kinesiología, que entiendo que esta es una jornada científica de esa área también. Todo comienza de una simple observación clínica. Y entonces los primeros que aparecieron fueron opiniones de expertos, que por eso uno dice que no tiene tanto nivel de evidencia, pero son importantes esas opiniones de expertos y también la observación clínica, porque es de ahí donde nace la evidencia. Entonces lo primero que se empezó a describir, ¿qué era esto? Un nuevo tipo de coronavirus, y eso comenzó entonces con las primeras opiniones de expertos. Después empezaron a aparecer algunos estudios de caso control, relatos de caso, donde se conocieron las características clínicas de los primeros pacientes, ya se caracterizaron, se dieron cuenta que había un problema olfatorio, que incluso que había problemas respiratorios, cardíacos, e incluso relacionado también a otros órganos que estaban siendo afectados también. Entonces ya empezaron a hacer los primeros estudios para describir los síntomas que generaba el coronavirus en las personas. Después de eso, empezaban ya estudios de corte, que son complicados porque un estudio de corte, cierto, necesita un seguimiento. Y empezaron a hacerse algunos seguimientos para poder ver cuál era la característica de los pacientes, qué generaba en los pacientes, cuánto tiempo los síntomas se mantenían. Y ahí se comenzó a hablar también de este síndrome post-COVID o long COVID o síndrome post-COVID crónico. Entonces ahí se empezó a ver, ¿cierto?, a hablar de que había una cosa extraña en este virus que a largo plazo genera algún efecto. Se empezaron a hacer estudios tanto retrospectivos como también estudios de corte donde empezaron a ver que había características clínicas que se prolongaban durante el tiempo. Y también comenzaron a hacerse algunos estudios, ¿cierto?, ya aleatorizados, estudios de rehabilitación para poder ver el tratamiento, estudios clínicos aleatorizados tal vez de no muy buena calidad, pero se trató de hacer todo lo que se podía hacer durante la pandemia. Recordamos que es bien difícil, ¿cierto?, hacer ciencia y mucho más en tiempos de pandemia donde no se puede tener contacto con pacientes directamente. A nosotros nos pasó que muchos de nuestros proyectos tuvimos que cerrarlos o dejarlos en stand-by, ¿cierto?, completamente perder el follow-up o el seguimiento de algunos pacientes. Teníamos un proyecto maravilloso que era un seguimiento a cada 6 meses de pacientes con enfermedad intersticial. Entonces, a cada 6 meses los acompañábamos hasta que los pacientes morían, porque muchos pacientes con enfermedad intersticial crónica mueren. Y a cada 6 meses teníamos evaluaciones. Bueno, el año pasado no pudimos hacer ninguna evaluación porque los pacientes con enfermedad intersticial o enfermedad respiratoria eran un principal factor de riesgo. Entonces, muchas de las investigaciones se tuvieron que cerrar. Y así como se empezaron a aparecer, tuvimos que cambiar el foco y tratar de dejar algunos proyectos parados y comenzar también a hacer estudios relacionados con coronavirus. Además de este tema de las revisiones y ensayos controlados que se empezaron a generar, también después empezaron a aparecer las primeras revisiones sistemáticas relacionadas con rehabilitación con pacientes o también incluso algunas revisiones narrativas que eran casi sistemáticas porque era lo único que se podía hacer, revisiones sistemáticas sobre evaluación, pero sobre tratamiento la verdad hay muy poco porque hay muy pocos estudios publicados en tratamiento y en rehabilitación. Entonces, hoy en día ya podemos llegar y entender que la pirámide fue avanzando a lo largo de este tiempo, en menos de 2 años. Ya se estableció que la ciencia, ¿cierto?, fue capaz de generar un conocimiento, pero la pregunta es si realmente este conocimiento es bueno todavía o no. Y vamos a ver lo siguiente, que la ciencia se ha ido desarrollando durante la pandemia, lo que ha tenido un impacto positivo para la humanidad, ¿cierto? Si la ciencia no se hubiera desarrollado, no hubiéramos tenido la oportunidad de tener vacunas, ni mucho menos de hoy en día, por ejemplo, tener la idea de rehabilitar un síndrome post-COVID, que son la gran cantidad de pacientes que están teniendo nuestro sistema de salud. Y sin embargo, el tiempo y la condición actual puede limitar el buen desarrollo de la evidencia en el área de la rehabilitación post-coronavirus. Es un tema que uno lo ve, que está difícil un poco generar ciencia, realizar estudios aleatorizados. Nosotros queríamos hacer acá en Brasil un estudio aleatorizado y al final optamos por no hacer aleatorización. ¿Por qué? Porque los pacientes estaban con miedo de venir a hacer rehabilitación al hospital y muchos de ellos preferían quedarse en casa. Entonces, al final, ¿qué fue lo que hicimos? Lo dejamos libre. Tuvimos que decirle, bueno, no podemos obligar a un paciente a que venga de nuevo al hospital a hacer rehabilitación, por más que queramos hacer aleatorización. ¿Por qué? Porque si lo obligamos a ir al hospital, el paciente simplemente no iba a venir, y si el paciente tenía nuevamente coronavirus, si nuevamente se pegaba otra vez coronavirus, ¿qué iba a pasar? ¿Quién era la responsabilidad? Entonces ahí uno empieza a ver que hay alguna limitación ética que uno tiene que tener, principalmente para hacer ciencia en este tiempo. Así que al final hemos optado nosotros por hacer un proyecto de rehabilitación post-coronavirus, pero dejarlo tal vez sin aleatorización, solamente para ver los efectos del entrenamiento y las causas que está generando el síndrome post-COVID. Entonces, como les mencioné, no está tan fácil hacer ciencia. ¿Y cuál es el estado actual de la evidencia en la rehabilitación post-COVID? ¿Cuál es el estado actual? Entonces aquí cuando uno ve el estado actual, la verdad
si basamos en revisión sistemática de ensayos clínicos, está bien difícil. Ahí mi colega Felipe Araya, a quien yo admiro mucho también, tengo un gran cariño, que hemos trabajado bastante desde el año pasado. Una de las grandes cosas de la pandemia fue conocer a él y al profesor Héctor también. Él me compartió esta parte de la presentación, y este slide me gustó mucho, porque la verdad hoy día estamos hablando de una infoxicación. La verdad hay tanta información. ¿Qué hacemos con tantas publicaciones? ¿Qué hacemos si realmente hay mucha información? Yo nunca me había demorado tan poco en publicar un artículo. El año pasado nosotros mandamos un artículo sobre coronavirus, y sin mentirles, me demoré 3 días en que fuera aceptado, y en menos de una semana ya estaba publicado en una revista de factor de impacto súper buena. Pero ¿por qué? Realmente el artículo era tan bueno, la verdad, probablemente era de buena calidad, pero con tantos estudios que hemos hecho, y sabe muy bien el profesor Héctor y Felipe, que demora en aceptar, y demora un proceso en que el artículo se publique, pero en tiempos de pandemia se estaba publicando todo. ¿Por qué? Porque era la necesidad de la revista de publicar estudios relacionados a coronavirus. Y es por eso que hoy en día hay casi más de 23.000 artículos, o sea, una gran cantidad de estudios publicados. Hay una infoxicación, ustedes pueden ver muchos estudios, algunos solamente revisiones. Nosotros estamos trabajando en una revisión, y la gran cantidad de estudios son revisiones, son comentarios, cartas al editor. Entonces, la verdad hay una gran cantidad de estudios, y uno tiene que aprender a discriminar lo que sirve y lo que no sirve. Entonces, hay mucha cantidad, pero a veces no es todo de buena calidad. Y eso uno tiene que aprender a hacerlo con una buena lectura. Y cuando uno ve, por ejemplo, en Cochrane, también en estas revisiones son Living Systematic Review, que son revisiones sistemáticas que están como en vivo, ¿cierto? Vivas, que se mantienen. Uno puede ver que en el área de la rehabilitación, en Cochrane Rehabilitation, la gran cantidad de los estudios son estudios descriptivos, estudios analíticos. La verdad hay muy poco estudio de intervención. Entonces, por ejemplo, hay áreas que no están siendo muy estudiadas, la área cardiovascular, la mayoría son más áreas respiratorias. Y hoy en día se sabe que el coronavirus no genera solamente efectos. Mire la cantidad de estudios que hay en relación a intervención, súper pocos. Y la gran mayoría son analíticos, estudios descriptivos, estudios, ¿cierto?, donde se recomienda o se cuenta una experiencia clínica referente a un proceso de intervención, y que son algunos de los estudios que les voy a compartir hoy. Entonces, hay una poca evidencia. Y cuando uno divide los estudios, ¿cierto?, tiene que ver las fases en las que hay estudios científicos publicados. La gran cantidad de las fases, ¿cierto? Se menciona más la fase aguda, subaguda, y ahora se está ya hablando más de la fase a largo plazo. Entonces, uno puede entender que la fase aguda es dentro del hospital, ¿cierto? La subaguda es cuando está todavía hospitalizado, pero está saliendo, ¿cierto?, del estado crítico, y largo plazo es lo que nosotros estamos viendo hoy con el síndrome post-coronavirus. Entonces, hay que entender que estas fases también van a estar presentes en la evidencia. Por ejemplo, la rehabilitación en fase aguda. Hay estudios en rehabilitación en fase aguda donde se ha hecho electroestimulación, donde no se han observado grandes diferencias, claramente porque el diseño de estudio tampoco buscó tantas evaluaciones. Fueron evaluaciones más relacionadas a la calidad de vida, fuerza muscular, y el tipo de intervención que se hizo aquí fue movilidad y estimulación eléctrica. Tal vez no fue algo tan fuerte o algo que podía generar un efecto. Entonces, aquí no hubieron grandes diferencias. Y además en el área neuromuscular. Por otro lado, también se han hecho rehabilitación en fase aguda con más relacionado al área respiratoria, donde se menciona ejercicio diafragmático, ejercicio de casa, ejercicio de entrenamiento de rehabilitación respiratoria. Estos estudios no hablan mucho de protocolo. Uno puede ver cuando lo lee, uno realmente dice que es bien general, dice se hizo esto y esto, y no hay mucha especificidad. Y este es un estudio randomizado, que uno lo ve y dice, wow, un estudio randomizado, de buena calidad, y uno ya le llama la atención, ¿cierto?, de tipo de estudio. Pero la verdad, por más que sea randomizado y tenga ese nombre, tiene muchas cosas que mejorar. Y aquí uno puede ver que, por ejemplo, este estudio demuestra que hacer rehabilitación mejora la función pulmonar en los pacientes con coronavirus, y hacer rehabilitación pulmonar también mejora los cambios en el test de marcha. Pero ojo, siempre hay que tener bastante cuidado. Es un tema que hablaba también con los colegas, y que cuando uno está dispuesto a publicar algo, ¿cierto? Si vas a publicar algo, es algo público. Una vez que ya lo publicas, ya está en el aire, y estás dispuesto a que te lo critiquen. O sea, es algo normal que pasa en la ciencia. Por eso es lo que tú tienes que estar abierto como colega, como profesional, ¿cierto?, a que te critiquen tu trabajo. Si no, no lo muestres, algo como guárdalo y públicalo, y colócalo en una tesis y guárdalo en la librería, que nadie lo va a leer. Pero en el momento cuando tomas la decisión de publicar un estudio, estás dispuesto a que pase esto, a una carta al editor. Entonces, aquí puede ver que la carta al editor sobre este mismo estudio, que fue muy citado porque es uno de los pocos estudios de coronavirus que habla de rehabilitación en coronavirus, y de que se hizo un estudio autorizado, que fue el boom, porque fue muchas veces citado, más de 300 veces citado.
ahí uno puede ver lo siguiente, que hay graves errores. La carta del editor dice que el diseño de estudio no es aleatorizado, lo critica porque no está claro, que los resultados no se presentan de manera adecuada, la metodología no es clara, falta mucha información sobre dosificación del ejercicio, entonces no se puede aplicar a otras poblaciones porque no dice nada de lo que se hizo, hay errores gramaticales incluso de inglés, discusión, utiliza estudios que no son claros y también que no son relacionados al tiempo que se está hablando. Entonces, cuando uno ve un estudio, wow, aleatorizado, ojo, ve también si es que hay una carta al editor que lo critique, o tú mismo también sé capaz de ser crítico y de ver ese estudio puede tener ese gran título, pero probablemente tal vez no es de muy buena calidad, como pasó con ese estudio, que fue, cuidado, dice acá, ese estudio ya fue muchas veces citado. Y yo lo cité también en mi proyecto, cuando hice un proyecto de investigación, solamente que a veces uno lo lee, ¿cierto? Y no lo analiza críticamente como debería, y eso es una gran crítica que uno tiene que hacerse también. La experiencia con rehabilitación online también se han hecho rehabilitación online en pacientes por coronavirus, o sea, a largo plazo, ¿qué se ha obtenido? Que al hacer ejercicio, es una buena experiencia hacer ejercicio online también. Las personas han hecho de 20 minutos a partir del día 16 o a partir del día después de hospitalización de la segunda semana, tercera semana, comienzan con un programa online, le hacen rehabilitación por la cantidad de sesiones, de 20 sesiones. Nosotros acá estamos haciendo 3 meses de rehabilitación online y hemos tenido muy buena experiencia. Entonces, hay mucha gente que tiene la capacidad de adaptarse a este tipo de tratamiento online. Entonces, uno tiene que realmente abrirse a esta nueva oportunidad. La tecnología no solamente sirve, ¿cierto?, para difundir o para uno, ¿cierto?, promover también, pero también es importante para conectarnos con los pacientes. Nosotros estamos utilizando grupos de WhatsApp con los pacientes, Facebook, YouTube, mandando videos, para quien no quiere venir al hospital a hacer rehabilitación con nosotros, por ejemplo. Lo entramos a este programa, le entregamos un libro con todas las evaluaciones, con todos los ejercicios y con toda la dosificación individual para cada paciente. El paciente se va para la casa con su programa de entrenamiento, pero no hay que dejar el libro que se vaya. Lo llamamos semana a semana, lo incluimos en un grupo de WhatsApp y le mandamos desafíos diarios. Eso es lo que nosotros estamos haciendo también con nuestro proyecto de investigación. Y la verdad, lo que nosotros hemos hecho con nuestro proyecto de investigación es un poco criticar a lo que dice la gente en sí sobre el coronavirus, porque parece que el coronavirus es pulmón. Y todas las recomendaciones son pulmón, pulmón, pulmón. Tanto así que lo que se adopta son guías del HS o del ERS, guías relacionadas al área respiratoria. Pero la verdad se sabe que no afecta mucho al pulmón. Entonces, no es solamente el pulmón lo que tenemos que pensar, y esto lo han pensado otros autores y lo han criticado también. ¿Por qué? Porque el coronavirus afecta mucho más que solamente el pulmón. Ahí podemos ver que las consecuencias del coronavirus, el 10% de los pacientes tienen síntomas no respiratorios después de las 3 semanas, que pueden durar incluso meses. 64% de los pacientes presentan síntomas respiratorios después de 3 meses del alta hospitalar. 71% de los pacientes presentan anomalía radiológica en los 3 meses posteriores al alta hospitalar. O sea, mira las secuelas que quedan. 53% de los pacientes presentan debilidad de los músculos respiratorios en el plazo de un mes después del alta hospitalar. Entonces, hay muchas alteraciones que se van a generar después del alta hospitalar. 70% de los pacientes experimentan fatiga y disnea, es uno de los principales síntomas del síndrome post-COVID. 70%, una gran cantidad. Entonces, cuando uno entiende que ahora salimos de la fase aguda, ahora el gran problema está qué se hace con el paciente cuando sale, porque sale con problemas, con discapacidad, con fatiga, con problemas del sistema nervioso, problemas de músculo esquelético, cardiovascular, una gran cantidad de alteraciones. Y podemos ver que ya no se habla solamente del short COVID, sino que se llama también del long COVID, o también el chronic COVID o síndrome post-COVID, que todos son sinónimos, para que ustedes lo entiendan, diferentes definiciones, pero son sinónimos, que son a largo plazo se definiría este síndrome post-COVID como síntomas que perduran después de que ya no hay ya no hay una causa respiratoria, de que ya los síntomas principales pasaron, de que no hay fiebre, de que no hay ninguno de esos síntomas como la tos, que perduran a lo largo del tiempo. Y esto sería definido como el síndrome post-COVID, y que está principalmente relacionado a los factores inflamatorios. No se sabe el origen claro, no se sabe si es 100% dependiente del efecto del virus en el cuerpo, o si es dependiente también del tiempo en la UCI, ¿cierto? Uno sabe que estar internado dentro de un hospital disminuye la actividad física, hay drogas, ¿cierto?, vasoactivas, hay diferentes tipos de sedantes, ¿cierto?, que van a ayudar a que la masa muscular disminuya también, que la contracción muscular no se genere. Entonces no se sabe hoy en día si se reconoce que una parte puede ser por el tiempo de hospitalización, pero también no se sabe todavía con claridad cuánto de esa causa es relacionada al coronavirus.
Entonces, hoy en día no se sabe si es una polineuropatía del paciente crítico o si realmente es 100% de coronavirus. Pero claramente se han visto algunas cosas que son típicas del síndrome post-COVID, que son relacionadas más a estos problemas del sistema nervioso, a este tipo que genera ansiedad, a este problema que genera de pérdida de sensibilidad, del olfato. Entonces, hay alteraciones que se han visto que el coronavirus es capaz de sobrepasar la barrera, ¿cierto?, del sistema nervioso y generar estragos en muchos órganos y en muchos lugares que son también relacionados al sistema nervioso. Y es por eso que se habla hoy en día, por ejemplo, de muchos síndromes post-COVID. Síndrome post-COVID psiquiátrico, síndrome post-COVID relacionado al cardíaco, al multisistémico, sistema inmune, músculo esquelético. La verdad, afecta en muchos lugares. Pero todo esto es conocido como síndrome post-coronavirus. Y no existe un consenso sobre los criterios del diagnóstico para el síndrome post-coronavirus. No hay un consenso. Y no hay un consenso, ¿por qué? Porque hay diferentes criterios. Hay algunos estudios que usan esto, y lo que les voy a mostrar a ustedes. Es la persistencia de signos y síntomas de la enfermedad, además de una mejora virológica, o que cumplió con los criterios clínicos de mejora de la Organización de la Salud, que son esos de acá, y un desarrollo de nuevos síntomas también, al plazo después de un mes de la curación virológica inicial. O también hay una exageración de la enfermedad crónica. Si un paciente adulto mayor ya era enfermo, tenía una enfermedad como un EPOC o una enfermedad cardíaca, y después del coronavirus se le agravó, también se reconoce como un síndrome post-COVID. El coronavirus genera efectos sistémicos, por lo que tenemos que pensar también en un tratamiento sistémico. Entonces, olvidemos de pensar que solamente es pulmón, mucho más que eso. Y el coronavirus 19 genera efectos en sistemas asociados también al movimiento humano. Nosotros que somos kinesiólogos, fisioterapeutas, tenemos que pensar que el impacto que genera el coronavirus está relacionado, por ejemplo, a los principales sistemas del movimiento humano. Vamos a ver que hay un problema cardiorrespiratorio, musculoesquelético y neuropsiquiátrico, ¿cierto? Relacionados también a la motivación del movimiento humano. Y va a generar alteraciones en la dimensión del movimiento humano, va a disminuir la resistencia, la fuerza, la potencia, la flexibilidad del paciente, la precisión y la adaptabilidad. Además de eso, también se ha estudiado que el síndrome post-COVID, el coronavirus, genera efectos relacionados a los factores relacionados al movimiento humano, que sería la postura, el balance, la capacidad cognitiva se ve alterada, el dolor, propiocepción, motivación. Muchos adultos mayores dicen para nosotros que tienen problemas de memoria, que no tienen más motivación con la vida, propiocepción, que no están sintiendo sus piernas, la sensibilidad se perdió, que tienen un dolor crónico. Entonces, que la postura también se ve afectada por el tiempo que pasó hospitalizado, ¿cierto?, dentro de la UCI. Entonces, hay muchos factores que están relacionados, que están directamente con nuestra profesión, que son relacionados al movimiento humano directamente y a factores relacionados al movimiento humano, que son más relacionados también, por ejemplo, como coloqué aquí, a la motivación. ¿Qué motivación va a tener un paciente de hacer ejercicio si estamos en una pandemia que se muere todos los días gente, de que los adultos mayores, ¿cierto?, tienen que estar en la casa, que le dice que no tienen que salir, que son un factor de riesgo? Yo que trabajo con adultos mayores, es bien difícil mantener a ellos motivados, porque el miedo constante de morir y de tener otra vez coronavirus es un miedo que los paraliza. El miedo te paraliza, el miedo no te motiva a hacer nada. Y si no haces nada y ya tienes síndrome post-COVID, vas a agravarte cada vez más. La rehabilitación debe ser integral, considerando entonces todas estas dimensiones del movimiento humano en tareas funcionales. Yo siempre recomiendo hacer tareas funcionales. No te vayas si vas a trabajar en rehabilitación y ejercicio, no vayas a repetir 1, 2, 3, 4, 5 veces cosas que no son funcionales. Haz entrenamiento funcional, más considerando que los pacientes con coronavirus tienen un impacto funcional. En la prescripción del ejercicio debería ser también específica de acuerdo al nivel funcional, ya lo que yo siempre recomiendo si vas a trabajar con pacientes con coronavirus. Y para eso existe esta escala que la debes conocer, que es la escala funcional post-coronavirus. Esta escala funcional son preguntas bien simples y te distribuye al paciente de acuerdo al nivel funcional que tiene. Entonces, por ejemplo, el nivel 1 sería, nivel 0, disculpa, es sin limitación funcional. Entonces, al paciente le puedes exigir. El nivel 1, por ejemplo, sería limitación funcional mínima. El nivel 2 sería leves limitaciones funcionales. El nivel 3 sería limitaciones funcionales moderadas y el nivel 4 sería ya limitaciones graves funcionales. Entonces, si piensas lo siguiente y categorizas a un paciente con síndrome post-COVID de acuerdo al nivel funcional que tiene, puedes ver en cuál de ellos vas a hacer un tratamiento específico o no. Entonces, por ejemplo, yo hice este diseño y siempre se lo enseño a mis alumnos. Vamos a pensar lo siguiente: si tenés un paciente con nivel 4, entonces, ojo, color rojo, hay que tener cuidado con ese paciente, solamente hace rehabilitación si el kinesiólogo o el fisioterapeuta está al lado. Nivel 3, hay que tener cuidado con estos de acá, con potencia muscular, balance y cognición, porque el paciente está bien afectado. Y estos de acá de resistencia, fuerza muscular, podemos tener un poco más de libertad, pero siempre hace tratamiento con el kinesiólogo.
Aquí en el nivel 2 ya podemos tener un poco más de libertad, es un paciente que es más capaz de hacer algunas cosas, la tarea en casa, podemos hacer con el kinesiólogo y además de eso dejarle algunas tareas para la casa. Ya el nivel 1 y el nivel 0, para la rehabilitación del síndrome post-COVID acá, 100% domiciliar. Así, de esa manera nosotros estamos trabajando aquí en la universidad, pensando de esa manera. Paciente que es capaz de hacer las cosas, váyase para la casa, dele su espacio, para su cubo limitado, porque no podemos tener tantas personas dentro del lugar de rehabilitación, ¿cierto? Se los damos a esta prioridad, nivel 4 y nivel 3. Entonces, una forma que nosotros no hemos publicado esto todavía, si Dios quiere con Felipe lo vamos a publicar próximamente como una forma de pensar, ¿cierto? De cómo se debe trabajar y colaborar en el área de rehabilitación post-coronavirus, y esto es como lo estamos haciendo acá, lo estoy mostrando a ustedes. Entonces, a medida que aumente la cantidad de niveles, también va a aumentar la monitorización de los signos vitales, de la frecuencia cardíaca, del BORD, de la saturación, también del cuidado con el paciente, todo eso a medida que aumenta el nivel. ¿Ok? Entonces la evidencia en esta área es escasa. Lo que le estamos diciendo acá son recomendaciones de lo que hacemos acá y de lo que nos podemos basar en la evidencia. Pero síndrome post-COVID no hay guías clínicas, no hay nada que te digas eso, solamente revisiones. No hay muchos estudios con síndrome post-COVID, lo hemos estado viendo y les mostré a ustedes también, pero es posible, de todas maneras, no podemos quedar parados, ¿cierto? No podemos decir no hay evidencia, no vamos a hacer nada. Hay que hacer alguna cosa, entonces hay que formular hipótesis. Bueno, ¿no va a pasar en qué? En las intervenciones que ya hay validadas y tal vez pensando en esos estudios publicados, dejando de pensar en la enfermedad como coronavirus y pensando en limitaciones. Por ejemplo, si sabemos que el coronavirus genera problemas para fragilidad o debilidad de la masa muscular, de la fuerza muscular, vamos a tratar herramientas terapéuticas que están relacionadas a fuerza muscular, a debilidad muscular y a mejorar la función pulmonar, por ejemplo. Pero no vamos a pensar en hacer guidelines para coronavirus ahora porque no tenemos suficiente evidencia para hacer eso. Elegir pensar en lo que ha funcionado para resolver problemas de movimiento función. No vamos a elegir por enfermedad, porque los estudios que hay de revisión sistemática o de, como les mostré a ustedes, ensayos clínicos aleatorizados publicados con coronavirus no son de una fuerte calidad metodológica. Entonces, léanlo con cuidado, digiéranlo, pero consideren revisión sistemática que relacionadas a problemas de movimiento o función, que son lo que mejor tiene para respaldar lo que van a hacer ustedes. ¿Cuáles serán los principales problemas funcionales y de movimiento que tienen los pacientes con coronavirus? Entonces, como les dije, debilidad muscular, sarcopenia, fragilidad, disminución de la capacidad aeróbica, cognitiva, limitación de la marcha, limitación de la actividad de la vida diaria, disminución del equilibrio, disminución de la sensibilidad. Entonces, tratemos y busquemos evidencia relacionada. ¿Qué es lo mejor para sarcopenia, Walter? Una revisión sistemática de sarcopenia. ¿Qué es lo mejor para fragilidad? Una revisión sistemática de fragilidad. Ah, Walter, pero el paciente no hay revisión sistemática de coronavirus con fragilidad, con sarcopenia. No hay, pero bueno, busca entonces evidencias relacionadas con lo que hay. Y esto resolviendo problemas. Eso es una cosa que siempre nosotros le decimos acá, resuelvan los problemas hasta que se genere niveles de evidencia necesarios con coronavirus. Es necesario trabajar con evidencia con nuestros pacientes que tienen coronavirus. Hay que trabajar con evidencia. Eso siempre lo recomendamos y tanto Héctor como Felipe, que los conozco bien, sé que trabajan bastante con evidencia, un tema que se tiene que recalcar. Y mucho más si estamos trabajando en esta jornada, ¿cierto? Que queremos mostrar evidencia. Entonces siempre lo invito a saber práctica basada en evidencia. ¿Es posible la práctica basada en evidencia durante la pandemia? Es posible. Y más que yo entiendo que hay muchos estudiantes que están escuchando ahí, trabajen con práctica basada en evidencia. Su profe le puede enseñar a ustedes, no, hagan esto, es lo mejor, pero bueno, lo aprendieron tal vez hace muchos años y no se han actualizado. Yo fui alumno hace poco tiempo. ¿Cuántos profesores se actualizan? Son muy pocos. Yo creo que lo podría contar con los dedos de una mano la cantidad de profesores que se actualizan. ¿Y qué actualizarse? Actualizarse no es hacer curso. Actualizarse es leer evidencia, es saber si eso me sirve, es saber si realmente lo puedo aplicar a mi paciente. Porque hacer cursos con gente que ni siquiera se actualiza es como hacer nada. Entonces yo les voy a decir, si quieren especializar, si quieren trabajar, aprendan ustedes mismos a darse, ustedes mismos la capacidad de actualizarse constantemente. Y eso los va a llevar a ser un mejor profesional y un mejor clínico futuramente. Por eso hay que trabajar con práctica basada en evidencia y en la pandemia es necesario. Han visto que la evidencia se ha ido mejorando y claramente tenemos que basarnos en esa evidencia que hay. Pero hay que considerar lo siguiente, si vas a utilizar evidencia de otras enfermedades, como yo les planteé a ustedes, con alteraciones parecidas a las que genera el coronavirus, recuerden que hay mucha evidencia de baja calidad. Ah, Walter, pero ¿cómo sé si es baja de calidad o de buena calidad? Hay que aprender. Tienen a Héctor, tienen a Felipe, grandes profesores que les pueden preguntar cómo se evalúa la evidencia. Hay escala para evaluar la evidencia. Utilicen estudios que siempre estén en el tope de la evidencia, pero considerando que siempre deben utilizar y evaluar si esta evidencia es de calidad o no. No hagan lo que les dicen a veces colegas, profesores, básense en sus propias
recomendaciones, en sus propias guías clínicas, siempre tengan dudas, siempre critiquen, porque como les mostré ahí, se puede llamar ensayo clínico aleatorizado, pero puede ser de baja calidad. Se puede llamar revisión sistemática, pero puede ser formada por estudios de baja calidad. Entonces, es de baja calidad. Y por eso es muy importante, si van a trabajar con pacientes, y mucho más ahora que tenemos en riesgo vital pacientes con coronavirus, en riesgo de funcionalidad, utilicen escalas que les ayuden a ver si la evidencia que están utilizando es de buena calidad o no. Utilicen también siempre bases de datos mundiales. Básense en Pedro, Cochrane Rehabilitation, también está, ¿cierto? Una base de datos que Love, que Felipe les puede contar después, que específicamente de coronavirus. Entonces, básense, epistemónicos también, ¿cierto? Muchas bases de datos que son buenas y que pueden utilizar para poder basarse en su día a día. Y cuidado con interpretar resultados de intervención con diseños de estudio que son observacionales. Van a ver que en el área de coronavirus hay muchos estudios observacionales, entonces no basen su rehabilitación en estudios observacionales, porque la gran mayoría son estudios observacionales. Entonces, si no hay nada con intervención, busquen algo relacionado al problema de intervención. Pero es muy difícil encontrar hoy en día relacionados a síndrome post-COVID, como les dije, porque la gran mayoría de los estudios publicados son observacionales. Entonces, cuidado cómo lo interpreto a mi práctica clínica. Y cuidado con interpretar, como ha dicho acá, siempre recomiendo especializarse y saber trabajar con práctica basada en evidencia. La gran mayoría de los colegas no sabe buscar evidencia, menos del 2% de los colegas sabe trabajar con práctica basada en evidencia, que es muy poco. De cada 100 colegas, apenas 2 colegas utilizan correctamente bases de datos científicas. Y esto es un tema que siempre lo digo, pide ayuda. Pide ayuda. Si eres profesor de la universidad, de la UDLA o de cualquier lugar, o que tengas el título de magíster, aunque seas colega, aunque seas estudiante, siempre sé humilde, pide ayuda. Siempre vas a necesitar de alguien. Muchas veces yo he pedido ayuda, tener un magíster, tener un doctorado no te hace mejor que nadie, pero la humildad es lo que te va a hacer crecer. Y en este tema de la ciencia, pide ayuda, porque la gran mayoría de los colegas no sabe trabajar con prácticas de evidencia, tiene dificultad para leer estadísticas, tiene dificultad para entender e interpretar los resultados, para trabajar con base de datos. Y yo sé que muchos alumnos que están ahí me entienden y saben que es una gran dificultad. Entonces, ¿cómo vas a interpretar un estudio científico si no sabes de estadística? ¿Lo vas a aceptar, lo que te dice el abstract? No, no te comas cosas si no sabes lo que tienen. Entonces, por eso, ¿qué pregunta? Pregunta. Siempre hay gente dispuesta a ayudar. Yo conozco muy bien a algunos profesores de ahí de la universidad y que sé que tienen un corazón gigantesco y la mejor disposición y más que eso todavía el conocimiento para también poder ayudarte. Y es posible hacer diferencia, y esto lo digo, incluso en tiempos de pandemia, por nuestros pacientes, por nuestra carrera, necesitamos trabajar con evidencia. Yo quería cerrar de esa manera, ¿cierto? Porque colegas y estudiantes, lo que les dije del síndrome post-COVID lo van a encontrar en cualquier lugar, pero creo que esta experiencia de conversación y de poder decirles, ¿cierto?, la importancia de ver la evidencia, incluso en tiempos críticos como que estamos pasando, es algo que yo creo que se conversa solamente en esta instancia. Así que eso, vivimos en un mundo donde las prioridades pueden ser otras, ustedes pueden ver, ¿cierto? Se habla de Juegos Olímpicos, se habla del tema de la Copa América, pero la verdad a veces no se sabe muy bien que la prioridad debería ser esto. Y por eso, que nuestras prioridades por lo menos que sean nuestros pacientes. Así que muchas gracias, les dejo ahí mi Instagram para quien quiera etiquetar la presentación y seguirme también, los invito a participar. ¿Okay? Muchas gracias y gracias profesor Héctor, Felipe también por toda la invitación y cuenten siempre conmigo. Muchas gracias, Walter, por esta avalancha de conocimiento que nos diste. Te voy a dejar invitado un ratito más porque yo creo que hay varias preguntas, observaciones a lo que tú hiciste para que te salgas un poco de la presentación y den la última exposición de nuestra mañana y después entrar a la... ¿Puedes apagar la cámara, por favor, Walter? Perfecto, sí. Muchas gracias. Bueno, y continuando, ya finalizando con nuestra última presentación de este bloque relacionado con coronavirus, el tema es cambio en los niveles de actividad física en adultos durante el periodo de cuarentena por COVID-19 de la región metropolitana de Chile. También con mucho orgullo, alguien de nuestra casa, el expositor es el licenciado Maximiliano Labra Figueroa. Maximiliano es licenciado en kinesiología, actualmente es estudiante de 5º año de la Escuela de Kinesiología de la Universidad de América. Tengo entendido que Maximiliano es del campus Providencia. Maximiliano, lo dejo para que nos dé la charla correspondiente a su tema. Buenos días a todos.
¿Se escucha bien? Sí, se escucha, Maximiliano. Ya voy a pasar a compartir pantalla. ¿Se ve la diapositiva? Sí, Maximiliano, se ve. Ponle en modo presentación. Ahí está cargando. Ya. Ya, ¿todo bien? Perfecto. Todo bien. Ya, Gracias. ya. Primero paso a agradecer la invitación y también que consideren alumnos, o sea, estudiantes para esta instancia con expositores de renombre. Y hoy traigo, y ojalá les guste el trabajo que preparé, que fue la tesis que preparamos con nuestro grupo, que se llama Cambia los niveles de actividad física en adultos durante el periodo de cuarentena por COVID-19 en la región metropolitana de Chile. Bueno, nosotros cuando estábamos en plena pandemia pensamos que íbamos a hacer de tesis, entonces nos dimos cuenta que hasta nosotros mismos nos estábamos moviendo mucho menos. Así que nos hicimos la siguiente pregunta. ¿Cómo la cuarentena por COVID-19 influye en los niveles de actividad física en los adultos de la región metropolitana de Chile? Así que antes de mostrarle un poco el procedimiento y los resultados que tuvimos, voy a dar un poco más de contexto. Bueno, como explicó también la presentación pasada muy bien, el SARS-CoV-2 que produce la enfermedad del coronavirus 19, esta fue reportada el 31 de diciembre del 2019 en la ciudad de Wuhan, en China. Y recién el 1 de abril de 2020, la OMS lo declaró como una pandemia que fue mundial, que afectó a todos los países, y nuestro país, Chile, hizo el plan de acción para el coronavirus, en el cual tenía tres aristas: la zona sanitaria, los cordones sanitarios y la cuarentena. La cuarentena es el aislamiento preventivo de personas o animales en un lugar durante un periodo por razones sanitarias. Y aquí tenemos también tres conceptos que son importantes diferenciarlos. El primero es de inactividad física, el cual es el no cumplimiento de las recomendaciones mínimas internacionales de actividad física para la salud de la población. Estas se actualizaron el año pasado, el 2020, y si pueden escanear aquí el código QR, los va a llevar hacia una infografía hacia las recomendaciones actuales en adultos. También está el concepto de actividad física, que es cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que exija un gasto de energía, lo cual también trae sus respectivos beneficios, y también para la salud física, mental y social, como es la definición de la salud. Y aquí está también la definición de sedentarismo, que es la carencia de movimiento durante las horas de vigilia a lo largo del día, y es caracterizada por actividades que sobrepasan levemente el gasto energético basal, como ver televisión, estar acostado, estar sentado. Es importante diferenciarlas porque una persona puede perfectamente cumplir con los requerimientos mínimos de actividad física, pero a la vez ser sedentario, como por ejemplo, si una persona entrena 3 veces a la semana y genera más de 180 minutos de actividad física, pero luego está en una postura sedente 8 horas, ya sea por teletrabajo, por estudio, igual tiene los riesgos que trae esa conducta sedentaria. Bueno, antes que llegara la pandemia por COVID, teníamos una pandemia del poco movimiento. En el 2012, la revista The Lancet lanzó su primera edición, donde habló de actividad física, donde trató de juntar la mejor evidencia disponible para hacer un llamado a nivel de políticas públicas mundial, en que se generan estrategias eficaces y le diera la respectiva importancia a este tema. Así que también en uno de sus artículos, Korn dijo que esta es una pandemia, la cual es responsable de más de 3 millones de muertes prematuras a nivel mundial. Y así también en otro artículo de Lee dice que este es un factor de riesgo modificable para la disminución del riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles, tales como la dilipidemia, la diabetes y la hipertensión. Y esto también afecta a nuestro país en Chile, en donde en la última encuesta nacional de salud del 2017, el 86,7% de las personas son sedentarios, 86,7%, alto. Y también un estudio pasado de Cerón, que se hizo en la región metropolitana, en donde dio que 68,4% de las personas no realiza una actividad física o algún deporte. Así que en conclusión, se puede ver que aquí estamos en un entrecruzamiento entre dos pandemias en el mismo tiempo, que puede ser muy perjudicial para la salud de los chilenos. Bueno, esta es la pregunta que dejé planteada al principio, y nuestra hipótesis fue que la cuarentena por COVID-19 puede generar una disminución en los niveles de actividad física en adultos desde los 20 años en la región metropolitana Chile. Así que para este estudio nuestro objetivo fue determinar si existe una disminución de los niveles de actividad física durante la pandemia por COVID-19 en adultos desde los 20 años en la región metropolitana Chile. Y para lograr esto, ocupamos un cuestionario, que es el Cuestionario Internacional de Actividad Física, versión corta, el IPAC-ESEF. Este también está en versión larga, o otras GEPAS que para personas mayores, nosotros ocupamos la versión corta. Nosotros este cuestionario lo divulgamos a través de redes sociales, y también en el boca a boca, a través de un link que era por Google Forms. Este link ellos lo cliqueaban y le aparecía primero el consentimiento informado. Ellos lo podían leer y decidían si aceptar o rechazar. Si aceptaban, les llevaba un poco a preguntas sobre pandemia,
sobre cómo se estaban moviendo, qué tipo de actividad hacían, cómo planificaban, etc. Y luego le preguntábamos sobre el IPAC, pero del mes pasado, que pensaran en junio. Y luego en julio, en el mes reciente, para poder tener el antes y el durante. Así que esto se hizo en plena pandemia cuando estaba el pique. Aquí les presento el IPAC, versión corta, el cual está hecho para adultos entre 15 y 69 años y se piensa en los últimos 7 días. Se divide en 4 partes importantes. Primero, las actividades que son intensas, moderadas, caminar y estar sentado. Aquí las marqué con un cuadrito rojo. Para la actividad intensa se pregunta durante los últimos 7 días en cuántos días de eso realizó actividades físicas intensas, tales como levantar pesos pesados, cavar, hacer ejercicio aeróbico o andar rápido en bicicleta. Bueno, en verdad es cualquier actividad que las personas consideren que es muy demandante. Y luego que colocan cuántos días, se pide en la segunda parte cuánto tiempo total dedicó a una actividad física intensa en uno de esos días. Y se colocan horas y minutos. Asimismo, para las actividades físicas moderadas, tales como transportar pesos livianos, andar en bicicleta o jugar dobles de tenis. Los mismos días, horas y minutos. Lo mismo para caminar, y con la suma de esas tres se saca la actividad física total. Y en un apartado diferente se pregunta cuánto tiempo pasó sentado en uno de los últimos 7 días. Y solamente se declaran las horas y los minutos. Bueno, ya teniendo los resultados de esto, aplicamos la encuesta, tuvimos todo, hicimos análisis de datos y nos dio que participaron 184 sujetos, en donde 40,2% son mujeres y 59,8% hombres. La edad estuvo entre 20 a 65 años con una mediana de 31 años. En las comunas que participaron se las muestro en la tabla 2, que son hartas comunas, pero principalmente hubo participación de Las Condes, El Bosque, Vitacura y Santiago. En la tabla número 1 están las variables de caracterización, en donde se ve la vivienda, donde principalmente viven en casa y departamento, y la actividad laboral que hicieron durante la pandemia, principalmente son estudiantes, hacen teletrabajo o si no asisten presencialmente al trabajo. Y si también preguntamos si hacía ejercicio antes de la pandemia, en donde el 79,6% dijo que sí hacía ejercicio y 20,4% declaró no hacer ejercicio antes de la pandemia. Aquí tenemos las preguntas de actividad física en casa, en donde preguntamos qué tipo de actividad hacían, cómo se planificaban y si lo hacían solo, paro o en grupo. Primero, para el tipo de actividad física que realizaban en el hogar, 32,97% realizó ejercicio solamente con su peso corporal. 24,32% realizó ejercicio con su peso corporal más implementos, ya sea kettlebell, pesas, mancuernas, banda, etc. Y 21,62% hizo ejercicio aeróbico con bicicleta estática o cintas de correr. También preguntamos por la planificación y realización de la actividad física en el hogar, en donde principalmente vemos que la gente se guió por experiencias personales, por sitio web o una aplicación, por tutoriales, y nos llama mucho la atención que solamente 18,5% se asesoró por un profesional que sea obviamente calificado para poder entrenar a una persona, es muy poco porcentaje. Y si hizo actividad física solo paro en grupo, el 69,6% hizo solo, 16,3% en par y 5,4% en pequeños grupos. Aquí también llama la atención que entre 19 y 20% de las personas declararon no hacer ninguna actividad durante la pandemia. Y para poder determinar el nivel de actividad física durante la pandemia, está aquí los resultados del IPAC, donde este cuadro en la primera columna de izquierda a derecha podemos ver que está los ítems del IPAC, la actividad física ligera, moderada e intensa, y la suma de estas tres queda la actividad física total. Luego en la segunda columna se ve el resultado del IPAC antes de la cuarentena, el cual se expresa en MED, minuto, semana, y luego durante la cuarentena, el cual también se expresa en MED, minuto, semana. Para la actividad física ligera, antes de la cuarentena, era de 495 MED, minuto, semana, lo cual tuvo una baja a 99 MED, minuto, semana durante la cuarentena. Para la actividad física moderada, fue de 360 MED, minuto, semana, la cual también se pudimos observar una baja a 240 MED, minuto, semana durante la cuarentena. La actividad física intensa nos llama mucho más la atención porque pasó de 960 minutos semana a 240 minutos semana durante la cuarentena, igualmente que la actividad física moderada. Así que la suma de estas tres nos da la actividad física total, lo que nos dio 2.133 minutos semana antes de la cuarentena, lo cual también tuvo una gran baja a 925 minutos semana durante la cuarentena. E inclusive este resultado total es menor que la actividad física intensa antes de la cuarentena. Hicimos también una comparación entre estos datos y nos dio una estadística, una diferencia estadísticamente significativa entre la actividad física total antes de la cuarentena y la actividad física total durante la cuarentena. Y en este apartado diferente también abajo podemos ver la actividad en sedente,
en donde antes de la cuarentena las personas en un día estaban 150 minutos sentados, lo cual aumentó más del doble a 360 minutos días, pasando en esta misma conducta sedentaria. Ya, dicho todos esos datos de estadística, de los resultados del IPAC, podemos pasar a la discusión, en donde sí evidenciamos cambios en el nivel de actividad física durante la cuarentena, en donde estos cambios principalmente nosotros relacionamos que las personas pueden haber tenido pocos implementos deportivos, o si no supieron adaptar su actividad física más intensa al hogar, o si no también la falta de asesoramiento, porque solamente un 18,5% de las personas estuvieron asesorados por un profesional, así que puede que haya faltado guía en el proceso. Otra cosa es que el espacio intradomiciliario no sea el óptimo para la realización de actividades físicas más bien intensas o moderadas, en especial las personas que salen a correr, o sino que juegan básquetbol, que juegan fútbol, voleibol, pádel, etc. Entonces se viene la obligación de quedarse en la casa con una conducta más bien sedentaria o actividades más leves o moderadas. La falta de compañía también puede llevar a una poca motivación y baja la adherencia en el movimiento o la realización de actividad física. Y las personas que trabajan y estudian, como sabemos, las clases online demandan mucha energía y mucho tiempo, igual que el trabajo, el ir presencial, estar en un trabajo online también, y en especial las personas que realizan ambas prácticas. Esto demanda mucha energía y puede que quede poco tiempo para moverse. En la segunda parte, nuestro estudio concuerda con resultados internacionales. Aquí tenemos, en el artículo citamos varios estudios, pero estos principalmente son los primeros estudios que se realizaron de actividad física. El primero que hizo Valerio Justino, que fue en Italia, en la ciudad de Sicilia, que estuvo como 802 participantes, que también aplicó el IPAC versión corta, y ellos también encontraron una baja significativa en los niveles de actividad física. Y en el segundo fue de Chen Zheng, que le hizo en China también en plena pandemia, en donde encontró que los jóvenes adultos jóvenes, tuvieron una baja en los niveles de actividad física total y también un gran aumento en los niveles de conducta sedentaria. En tercer lugar, podemos ver la baja de la actividad física y sus consecuencias. La actividad física leve e intensa principalmente fueron las que más bajaron, entre un 80% y un 75% respectivamente, y esto se refleja en la actividad física total, que bajó un 57%, y la actividad física en sedente aumentó de 2 horas y media a 6 horas. Y esto nos alarma y nos llama mucho la atención, y principalmente si lo vemos este estudio que hizo Richard Patterson en 2018, en donde su objetivo con su grupo de investigación fue buscar la asociación dosis-respuesta entre la conducta sedentaria y la mortalidad por todas las causas, la mortalidad por cáncer, la mortalidad por enfermedades cardiovasculares y también la incidencia de la diabetes tipo 2, en donde que ellos tenían potencialmente unos 2.200 artículos para incluir, pero luego de sus criterios de inclusión y exclusión, solamente les quedaron 34 artículos de buena calidad. Y ellos al final concluyeron en que un umbral de conducta sedentaria entre 6 a 8 horas puede aumentar los indicadores que mencioné anteriormente. Puede aumentar la mortalidad por todas las causas, la mortalidad por enfermedades cardiovasculares y la incidencia en diabetes tipo 2. En cuanto a la mortalidad por cáncer, la evidencia no era muy clara, pero si lo guiamos también por las directrices que nos dio la OMS el año pasado, dice que la mortalidad por cáncer de mama aumenta por la conducta sedentaria e inclusive recomienda no mantener una conducta sedentaria durante el día, siempre estar en constante movimiento, rompiendo esta conducta, pero eso sí no nos da un puntaje de corte de cuánto sea necesario o cuánto sería un máximo de conducta sedentaria diaria. Ahí quedamos un poco como al debe. Así que tomando en consideración nuestros resultados, nos alarma en especial si esta conducta se mantiene durante el tiempo, porque ya llevamos más de un año de pandemia y más de un año que empezamos a hacer esta encuesta, o que realizamos estos estudios. Nuestro estudio también presenta sus limitaciones, que la muestra fue pequeña en comparación a la región metropolitana, que al ser un cuestionario online también tenemos un sesgo de memoria, es más cuando preguntamos sobre el mes de junio, puede que haya olvido de datos, y también que esta divulgación fue por redes sociales, o sea, nuestra mediana fue de 31 años, así que principalmente estamos representando a una población más adulta, y estamos un poco, o no representando mucho a las personas que son más añosas, como de 50 a 60 años. Así que llegamos a la conclusión en donde sí evidenciamos una baja del nivel de actividad física en adultos de la región metropolitana, principalmente las actividades leves e intensas. También hubo un aumento en la conducta sedentaria, que pasamos de 2 horas y media a 6 horas. Y nos planteamos la siguiente pregunta: si el COVID-19 realmente está haciendo que el mundo se mueva incluso menos que antes. Nosotros como grupo creemos que sí, pero para eso tenemos que seguir estudiando, porque este estudio es muy centralista. Lo ideal sería llegar con un estudio a nivel nacional en el que podamos impactar a políticas públicas, no solamente a nuestro estudio, sino en sí el mundo de la investigación, para que se generen estrategias
a través de la mejor evidencia disponible para aumentar los niveles de actividad física de la población y también poder contribuir, como dijo las directrices de la OMS el año pasado, que hay un área inexplorada de evidencia o de investigación en los países que tienen ingresos bajos y medianos, por la poca evidencia disponible sobre actividad física. Así que a través de esto, siempre va a ser necesario seguir estudiando y así vamos a ir contribuyendo. Quiero agradecer también al grupo de tesis que participó acá, que es Benjamín Barra, Sebastián Ortiz y Santibáñez, que si no yo no se pudiera haber logrado este estudio, y también con los profesores, que fue Germán Moreno y el profesor Andrea Méndez, que también fue un gran apoyo, y donde en la última presentación de esta jornada me gustaría dejar esta frase del geriatra Walter Bors, que nunca es demasiado tarde para empezar a movernos, y siempre es demasiado temprano para parar. Muchas gracias. Muchas gracias, Maximiliano. ¿Puedes dejar de compartir, por favor, por tu excelente presentación y por el trabajo de tu grupo y de tus profesores también guías? Vamos a comenzar la ronda de preguntas. ¿Puedes apagar la cámara, por favor? Vamos a comenzar las preguntas en el mismo orden que comenzamos las presentaciones. Decano, ¿está por ahí? Ya, tengo dos preguntas para usted. La primera, ¿qué opinión tiene usted? Hace poco publicó un artículo en relación a la vacunación en estos países, digamos. Me gustaría saber qué opinión tiene usted en relación al plan de vacunación que llevamos en nuestro país y en función de eso, ¿qué le parece esta opción de la tercera dosis de refuerzo? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, obviamente, el miedo que tenemos en este último tiempo en relación a esta variante Delta. ¿Realmente vamos, a juicio suyo, como está este desmanejo, iremos a seguir en esto mucho tiempo más, producto de la aparición de estas variantes? O sea, primero señalarte que si algo tuvo bueno nuestro país fue un sistema de salud muy resiliente, muy adaptativo, que nos permitió manejar la sobrecarga mucho mejor que incluso que países como los italianos, o sea, en que ellos vivieron el fenómeno de la última cama de una manera muy dramática y que en Chile eso no lo vivimos con esa intensidad desde el punto de vista ético. Vivimos, sí, situaciones límites todo este momento, todavía estamos con una sobrecarga enorme en las unidades de cuidado intensivo, pero ese dilema ético no lo vivimos con tanta intensidad justamente por tener un sistema de salud muy resiliente y eso es muy valioso como aprendizaje. Y lo segundo positivo fue el tema de la vacunación, que efectivamente Chile tomó las providencias para iniciar muy precozmente un muy eficaz plan de vacunación. Y ahí hay otro aprendizaje con respecto a nuestra atención primaria, la importancia, la centralidad de la atención primaria para estas acciones de salud pública, y ahí Chile tiene una historia del cual sentirse orgulloso. Ahora, frente al futuro, primero que todavía nos queda muchísima población no vacunada, tenemos un tercio de la población todavía que no se ha vacunado, y eso es un riesgo muy alto. Segundo, las variantes que están apareciendo son variantes elevadamente contagiosas, porque los virus son entes adaptativos y por lo tanto se están adaptando constantemente y vamos a tener próximas variantes todo el tiempo. Mientras no esté toda la población del mundo vacunada, vamos a tener aparición de nuevas variantes y eso va a implicar un riesgo que se amplifica cuando tú tienes todavía mucha población sin vacunar. Y el tercer fenómeno es que la población adulto mayor, que tiene dificultades para generar anticuerpos, defensa, y además tiene una capacidad para mantener su nivel de inmunidad a lo largo del tiempo, lo que se está observando es que ya hay un punto en que empieza a disminuir la capacidad defensiva de la población que ya tiene las dos dosis. Por lo tanto, se hace imperativo
hablar de un refuerzo, y eso yo creo que de aquí a septiembre, en algún momento se va a tener que anunciar cómo va a ser el plan de reforzamiento, así como cómo lo vamos a hacer para los próximos años, porque yo creo que vamos a estar todos los años teniéndonos que vacunar, así como lo hacemos con la influenza, sobre todo la población que tiene mayor riesgo. Entonces, lo que yo les quiero plantear es que todavía tenemos un semestre al menos, o sea, varios meses todavía con un nivel altísimo de incertidumbre. Y la única manera de bajar la incertidumbre y no tener una nueva ola, que es bien probable que tengamos una nueva ola, porque ahora todo indica que vamos a tener mucha movilidad, una presión enorme por normalizar la actividad económica, entonces todos van a haber vacaciones de invierno, todo anuncia de que vamos a tener probablemente una nueva ola. Entonces vamos a tener un próximo semestre con un nivel de incertidumbre todavía muy alto. Así que lo que quiero transmitir es que todavía hay que seguirse cuidando, la pandemia no ha pasado. Héctor, estás muteado, no se te escucha. Ahí está. Perdón. Muchas gracias por su participación, por su visión en esta problemática desde la mirada, digamos, salubrista. Y muchas gracias por haber compartido esta mañana con nosotros. Muchas Walter, gracias, que estén muy bien. Gracias. Walter, ¿está por ahí? Estoy aquí, sí. Walter, bueno, tengo varias felicitaciones de nuestros espectadores, de nuestros participantes en relación a tu exposición. Y tengo un par de preguntas. Lo primero, ¿te podrías explayar en cuanto a la rehabilitación propiamente tal, vale decir, al tipo de ejercicio? Yo sé que esto no es una receta, pero si te podrías un poco explayar en eso. Y lo otro, el rol de la telerehabilitación, que pareciera ser que antes lo conceptualizamos, pero hoy día parece que es una necesidad, no solo entendiéndose en la aplicación, sino que también en la formación, en instruirse en la telerehabilitación como un proceso también en las escuelas formativas, ¿sí? Sí. Perfecto, entonces con la primera pregunta, bien rápidamente contarles que bueno, lo que nosotros estamos haciendo acá, entrenamiento dependiendo de las características del paciente. Tenemos dos protocolos. Un de ellos más relacionado a pacientes que está haciendo dentro del hospital y aquel que hace fuera del hospital, que es el domiciliar. ¿Qué tipo de ejercicios son los que hacemos? Bueno, como les mostré, la idea es ver el síndrome post-COVID como un todo. Entonces salimos un poco de entrenar solamente el área respiratoria, estamos entrenando musculatura, estamos haciendo evaluación, entrenamiento funcional, actividades funcionales del día a día. Estamos, por ejemplo, haciendo tareas como caminata, algunas tareas cognitivas en casa, le estamos mandando algunas tareas que tienen que hacer, por ejemplo, dentro de su casa, mandándole videos, aulas explicativas. Entonces, es una mezcla de lo que estamos haciendo, independientemente si el paciente viene acá al hospital, lo tenemos 2 días haciendo entrenamiento, donde entrenamos fuerza, capacidad aeróbica, flexibilidad, potencia, equilibrio, todo eso lo mezclamos, lo tenemos dentro de las definiciones que fueron esas dimensiones del movimiento humano que les mostré a ustedes. Creamos un ejercicio para cada uno de ellos y tratamos de respetar la misma modalidad de ejercicio. Por ejemplo, si entrena aeróbico en casa, aquí en el hospital va a entrenar un aeróbico en casa, que le vamos a entregar una pauta de ejercicio. Si entrena equilibrio acá con nosotros, también va a entrenar equilibrio en casa. Entonces, no estamos 100% dedicados a la rehabilitación en sí pulmonar, dependiendo del paciente, damos prioridades, pero la sesión es bien diversa. La base de la sesión es la funcionalidad. Y referente a la otra pregunta, a la telerehabilitación, yo creo que claro, tenemos que irnos aprendiendo, nosotros hemos aprendido, yo no me especialicé, no hice un curso, nada, fui aprendiendo bien en el camino, y así es como lo hemos hecho acá, hemos tratado de utilizar lo máximo que tenemos las redes sociales para llegar a los pacientes, y todas las herramientas que podamos, la antigua llamada telefónica, el WhatsApp, el Facebook, entonces todo lo que tengamos para que el paciente se sienta que está acompañado en el proceso de rehabilitación en casa.
Y claro, como dice Héctor, necesariamente tiene que llevarse a cabo en las nuevas mallas curriculares. El mundo cambió y hoy en día creo que es necesario colocarlo en la formación de los alumnos también. Muchas gracias, Walter, por compartir tu experiencia con nosotros. Muchas gracias también por compartir esta visión crítica, porque sabemos que muchas veces no es bien recibida, pero fíjate que los alumnos, sobre todo hay varios alumnos que están en el chat que te han hecho, que lo agradecen, porque de verdad esto es un llamado que tú haces a mejorar, a basarnos en la evidencia que a veces nos cuesta mucho, pero te agradezco mucho y ¿cómo se llama? Es bien valorado siempre tu aporte y te agradecemos por compartir esta mañana con nosotros. Muchas gracias, yo también agradezco. Y nos estamos viendo en otras cosas. Gracias, Héctor, y Muchas gracias. gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Maximiliano, ¿estás por ahí? Sí, ahí estoy. Maximiliano, ya. Te voy a hacer una pregunta, te la voy a leer que la escribieron acá al chat. Dice, dentro de la actividad física disminuida durante la pandemia y los altos porcentajes que se muestran pre y post cuarentena, mi pregunta es, ¿las medidas aplicadas por el gobierno han ayudado a la población a realizar más ejercicios, ya sea por los cierres de gimnasio, horas habilitadas para realizar el ejercicio, que esta franja deportiva que aparentemente es muy temprano? ¿Qué opinión tienes al respecto, Maximiliano? Claro, aquí sería más una opinión personal, porque igual últimamente hemos estado buscando con nuestro grupo de evidencia sobre la actividad física, evidencia actual, y en Chile no hay mucha, hay súper pocas, pero como opinión personal, y por lo que he visto también con otros kinesiólogos que son conocidos, las medidas no están apoyando a la actividad física, no la apoyan. La franja horaria es muy temprana, también tenemos que tener en cuenta el tema de la delincuencia, también los gimnasios están cerrados, hay en otros países que hacen protocolos súper buenos para que la gente sepa el aforo de los gimnasios, cuánta gente hay disponible, ellos pueden monitorizar, si hay, no sé, 20 personas en el gimnasio, esperan que salga uno y entran ellos, se puede generar un orden, pero las medidas actuales no están apoyando a nada, están esperando que la gente se quede en la casa solamente. Bueno, lo curioso es que pareciera ser que para los malls no es problema, pero para los gimnasios sí. Claro, claro, exactamente. Otra consulta, Maximiliano. ¿Qué importancia le atribuyes tú al desarrollo de la investigación en el pregrado, o sea, como alumno de kinesiología? Me gustaría saber tu opinión, que realizaron como grupo y con una guía de tu profesor, un trabajo muy bueno, ¿cierto? Pero ¿qué opinión tienen en relación al desarrollo de la investigación propiamente tal en el pregrado, vale decir, como alumno Yo en la creo que es escuela de kinesiología? súper importante, porque por lo menos cuando nosotros nos empezamos a meter un poco más como en el mundo de la investigación, cuando estamos con pleno ramo de metodología y empezar a saber que también todo lo que nos enseñan en clase, todos los que estaban en los PPT, detrás había investigaciones, o sea, los profesores nos explicaban a nosotros investigaciones, empezamos a actualizarnos y nos damos cuenta lo importante que es saber en pregrado sobre evidencia actual, porque habían cosas que inclusive ya no estaban en marcha, que ya no se utilizan a nivel mundial, técnicas que nosotros nos enseñaban y que ahora no tienen mucho valor, así que como la investigación en pregrado es importante para tener una mayor noción sobre práctica basada en la evidencia, poder también ser un poco más autocrítico con los tratamientos que le lleva a la persona y también poder aportar en el área de la investigación, que en Chile, o por lo menos en la universidad también, como que se ha explotado harto más, como que inclusive estaba viendo recién que en redes sociales que otros compañeros también de pregrado han podido publicar sus tesis, pues eso es como un aporte tanto para la sociedad de investigación también como para la gente, porque al fin y al cabo todo lo que tiene o todo lo que hacemos es tratar de buscar la mejor intervención posible hacia las personas. Muchas gracias, Maximiliano. De verdad, para nosotros es un orgullo que gente como alumnos como tú, como la Bárbara, estén presentes en esta instancia y nos muestren sus trabajos. Detrás de esto hay mucho trabajo, apoyo de profesores guías, de grupos. Yo sé que tú también participas de un grupo, así que muchas gracias por tu participación, te felicito e instarte a seguir en esto con posterioridad en un postítulo, en un posgrado. Muchas gracias para que, ¿cómo se llama? Cierres, si tienes alguna última palabra, para que de ahí cierres tu cámara para dar el cierre, por favor, de la actividad. No, gracias a usted por la invitación y también
nomás invitar que siempre siga investigando y que tener paciencia nomás, que siempre se puede. Muchas gracias, Muchas Maximiliano. gracias. ¿Puedes apagar la cámara, por favor? Bueno, quiero agradecer durante esta mañana a todos los, no en orden de importancia, pero a todos los investigadores, expositores que tuvieron digamos, la paciencia de poder participar con nosotros en esta actividad, a los espectadores, a toda la gente que estuvo. Yo sé que estamos en una fecha de exámenes, digamos que no es fácil, pero agradecerle a la gente que participó en las preguntas, a las personas que tienen relación con vinculación con el medio de la facultad, Úrsula, a Fabiola, que es la encargada de vinculación con el medio de nuestra escuela, a todos quienes hicieron posible que esta jornada o este webinario se llevara a cabo. Creo que son experiencias de encuentro que evidentemente tienen que siempre ser susceptibles a mejorarse, pero no tienen que perderse porque es tal como dices, un encuentro entre gente que lleva mucho tiempo haciendo investigación, gente que lleva menos tiempo, y también el incentivo al estudiante que se puede hacer. Ya vieron que había compañeros de ustedes que sí están realizando investigación y que con el apoyo de sus profesores guía pudieron incluso publicar, y aparte de ellos hay otros más que también, ojalá en un futuro próximo los vamos a invitar a mostrar sus trabajos. Y quiero dejar por último a nuestro director de escuela, Andrés Orellana, para que dé las palabras de cierre. Andrés, ¿estás por ahí? Sí, sí estoy, Héctor, acá estoy tratando de entrar, así que parece que hay algo que no puedo, dice, el hospedador me tiene que... Ahí está. Ahí sí. Ahí sí. Ya, perfecto. Bueno, yo solamente agradecer la presencia de todos ustedes. Creo que ha sido una gran jornada. Tal como decía el profesor Héctor Gutiérrez, es un encuentro que nos potencia como escuela. Estamos haciendo universidad de esta manera también, y nos potencia desde un área de una dimensión extremadamente importante, particularmente para la kinesiología, como es la investigación. Aquí vemos que nuestra escuela está muy viva, está muy efervescente en términos de investigación. Estamos viendo cómo nuestros estudiantes están investigando, cómo están publicando, que es lo más importante. Cuando uno hace una investigación tiene que publicarla, o si no es como no haber hecho nada. Y esto sin duda incentiva para que las futuras generaciones y todos los que ustedes están ahí también piquen con este bichito y puedan sumarse a esta actividad tan importante dentro del desempeño de un profesional. Yo creo que todos los que somos profesionales, particularmente de la salud y en especial en kinesiología, tenemos que hacer investigación, tenemos que buscar la verdad y tenemos que buscar los fundamentos de por qué hacemos lo que hacemos. Cuando nos enfrentamos a un grupo de profesionales, nuestros pares, nuestros colegas, tenemos que hablar y tenemos que estar al mismo nivel con evidencia de lo que hacemos. Cuando nos preguntan por qué se hace esto, por qué yo hago esta técnica kinésica, no podemos decir y quedarnos callados o simplemente señalar de que es porque me la enseñaron. Hay todo un fundamento y por supuesto estamos invitados a buscar aún más la verdad en lo que hacemos. Así es que yo muy contento, muy orgulloso de los estudiantes particularmente que han participado en esta jornada, y qué mejor que ellos, los embajadores, para poder estimular este tipo de actividades en sus propios compañeros, entre sus propios niveles de educación. Así es que también quiero felicitar y agradecer la participación de todos los colegas e investigadores que han estado durante esta mañana, y me voy muy contento, muy feliz, porque creo que hemos cumplido con el propósito de incentivar, de dar a conocer actividades de investigación que se realizan en nuestra escuela también, y de tener y de abrir este abanico de la investigación a todos los que han estado presentes. Y por supuesto este video, esta grabación va a quedar en la red para que siga incentivando a futuros colegas, futuros estudiantes a investigar,
a saber más de nuestra profesión y a enfrentar el mundo con altura de miras, bien fundamentado, y sabiendo que lo que hacemos es una ciencia y por lo tanto lo que corresponde es investigar, es averiguar, es buscar la verdad del conocimiento. Así es que, dicho eso, nuevamente les agradezco y les doy las muy buenas tardes. También felicito a Héctor, a Fabiola, por la coordinación de la jornada y también, por supuesto, a Úrsula, que estuvo ahí al pendiente como encargada de vinculación con el medio de nuestra facultad. Agradecidos por vuestra presencia, que tengan una muy buena jornada y será para una próxima, ¿cierto?, donde espero verlos a todos y muchos más. Gracias, que estén muy bien, buenas tardes.